Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre variables en lenguaje Bash. Como siempre empezaremos creando un documento de texto que lo llamaremos tutorial y lo abrimos. Para empezar desactivaremos el eco, aseguremos @hecho off y ahora empezaremos con las variables directamente. La primera variable que voy a enseñar hoy es una variable que interactúa con el usuario que ejecuta el BAT. Y ahora lo entenderéis mejor. Se escribe de esta manera: set /p, que es un nombre de una variable. Este es el que tú quieras. Ahora, por ejemplo, voy a poner eh, variable 1 y igual. Y ahora, por ejemplo, que diga aquí hecho y ponemos los porcentajes, son para que diga la variable 1. Aquí lo que hacemos es set /p variable 1 igual, es el cmd pondrá para que el usuario que ejecute el BAT escriba una variable. Y luego con el hecho, variable 1 dirá lo que haya escrito antes. Me explico. Vamos a archivo, a dar como, y aquí cambiamos como siempre tutorial.bat. Vamos y aquí está. Lo ejecutamos y ahora escribiremos cualquier cosa. Por ejemplo, escribimos coche y ahora te lo dice. Como visteis, muy rápido. Para que sea mejor ponemos aquí pause. Si se verá. Y aquí antes he hecho, por ejemplo, dime tu nombre. Y ahora aquí ponemos tu nombre es. Y ahora dirá, variable 1 dirá tu nombre es lo que se haya escrito anteriormente. Guardamos y ahora lo abrimos. Dice, dime tu nombre. Pues pongo Asturian Warrior. Y ahora tu nombre es Asturian Warrior. Ahí está. Bueno, y presiono una tecla para continuar. Es para que no se vaya rápido. Pausa. Bien, ese es el primer tipo de variables. Está hecho muy simple, pero es todo para lo que da. Vamos con la segunda variable. Son las variables semifijas que se ejecutan en un bar y siempre es la misma, no cambia. Son útiles para resumir cosas que tardaremos en escribir. Me explico. Pongo set y ahora pongo variable fija igual. Y ahora escribiría una cosa muy larga. Que sé, todo esto. Por ejemplo, yo ahora quiero decir hecho. Aquí pongo variable fija y me dirá todo lo que definí antes como variable fija. Vamos a ver. Vamos y ejecutamos. Y ahora el CMD te dice todo lo que escribe en esa variable. Bien, esta es la más simple. Y vamos con la última. Esta última variable es matemática. Te hace operaciones matemáticas simples. Pues funciona el modo set barra, aquí ponemos 5 más 1 igual, y aquí, bueno, espera, tengo una cosa mal y ahora lo cambio. Pues aquí ya defines el nombre de la variable, es resultado. Esto es igual a 5 más 1. Ahora ponemos como siempre pause, no, vamos a poner hecho, como siempre, para llamar una variable en porcentajes, resultado.
para que lo podamos ver no es rápido. Pause. Vamos y abrimos. Y ahí te da el resultado de la suma. Esto puede parecer una tontería, pero ahora te muestro un ejemplo en el que puede resultar muy útil. Vamos a hacer una especie de calculadora. Para eso crearemos unas variables que dependan de lo que escriba el usuario. Ahora me explico. C barra P sumando 1. Sumando 1. Aquí por derecho escribe el primer sumando. Y ya está. Ahora vamos a pause. Ahora otro C barra P sumando 2. Y ya lo tenemos. Pause. El resultado. Aquí en vez de resultado ponemos la variable. Que es lo que haya escrito. En sumando lo ponemos sumando 1 más la otra variable. Que era sumando 2. Y ahora aquí te dice el resultado. Ya está. Bien, guardamos. Y ¿dónde está? Aquí. Ejecutamos. Hay algún fallo. Espera, mira. Ah, claro, falta un igual. Ahora. Bueno, espera. Igual sobran también estos pausas. Aquí ahora con pausa integral. Es que primero sumando 2. El segundo 3. Resultados 5. Ahora vamos a hacerlo que se vea aún más claro. Con muchos hecho. Para que diga cosas. Y después vamos sumando. Bueno, aquí ponemos hecho. Vamos a limpiar pantalla. Y ahora ponemos escriba el segundo sumando. Este es el número 2 de hecho. Después, hecho. Ponemos el resultado de la suma es y el que diga el resultado. Y ya lo tendremos. Abrimos. Esquiva sumando 23. Esquiva sumando 4. Y 23 menos 4 efectivamente son 27. Bueno, eso es todo por este tutorial. Espero les haya gustado y les sea útil. Adiós.